volaviando. Esperamos que esté súper bien el día de hoy porque les traemos una nueva reacción, un nuevo video. ¿Sabes? Sí, ya vamos a hablar del video. Estaba pensando que ya llevamos un poquito más de 250 videos subidos, publicados, como lo quieran llamar. Y la introducción siempre es volaviando y todo, pero ustedes entienden o saben qué es volaviar. O sea, para un salvadoreño tal vez es rápido deducirlo, ¿verdad? Pero ¿saben qué es volaviar? Digo porque... Gracias, Tito. Sí, gracias. Digo porque... está en la descripción. Está en la descripción de nuestros videos y, o sea, puede ir y leerla, pero ¿qué se le imagina antes de ir y leer? Antes, tal vez déjenos un comentario de yo pienso que volaviar es tal cosa. Quizás algunos lo confundan con la expresión argentina de boludear. Sí, porque nos pasó, ¿verdad? Que cuando buscábamos videos siempre nos salía boludeando o boludear. Y sí, o sea, es una boluda, es la palabra argentina. No seas boludo. Entonces... Son los argentinos como... cállese, hijo. Cosas así. Entonces, si puede, díganos qué cree usted que significa volaviar, ¿verdad? Y ya. Bueno, este día vamos a... Es jugar con una pelota. Vamos a reaccionar a otra canción de D.O. Porque Dio es arte, Dio es arte, así como... Esa es la expresión que más nos ponen. Vea, EXO es arte. Dio es arte, Kyunso es arte. Kyunso es arte. Y fíjate que... Mira, sinceramente, Dio es quien me convence. O sea, todos son buenos, pues. Pero si me preguntas por un Díaz, sería el señor Dio, ¿verdad? En el video anterior dijimos que íbamos a reaccionar a todo su álbum que acaba de sacar hace un par de meses. Y hoy vamos a reaccionar a I'm Fine. Cuando yo lo vi, o sea, yo leí I'm Fine y yo como, ¿qué? Porque van a anunciar una canción que se llama I'm Fine y yo como, ¿qué? Y luego ya como que capté de que era de Dio y yo como, sí. Fíjate que el comentario inútil del video es que esa expresión, recuerdo que cuando yo estaba en, no sé, sexto, séptimo grado, allá, hace como 30 años. Hace como 1000 años. Hace bastante no decía eso. Sí, y teníamos de esas clases que nos daban inglés, o sea, ¿verdad? Entonces, era una de las expresiones que teníamos que aprendernos, ¿verdad? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. O sea, no sé, solo de eso me acordé. No sé por qué cuando dijiste expresión yo pensé que hablabas de la cara de él. Yo como que iba a contar de que él tenía esa cara en una foto, de que no sé qué. Bueno, vamos a escuchar siempre a Don Kyunso Majeda. Entonces, el video igual tiene la letra en español para nosotros, así que disfruten. Sus letras son bien bonitas. No sabemos si este es el video del canal oficial. No es el video oficial, es alguien que lo tradujo. Exacto, pero vamos a escuchar y vamos a leer la letra, que es lo bonito. Así que vamos. Y ahí está con unas florecitas. Con D.O. Bonitas las flores, bonitas. Vamos a ver. 밤새 뒤척이다 매일 생각해 오늘 밤이 지나 내일 밤이 오면 좋은 꿈을 꾸며 잠들 수 있길 많은 추억과 설레던. Qué bonita la canción. Es que literalmente con él es como escuchamos 30 segundos y ya es como... Voy a aprovechar una dona, no es del Mr. Donut porque estamos en septiembre aún. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 10 de septiembre y este es el mes de las donas aquí en El Salvador, güey. Aquí el Mr. Donut, que no nos va a pagar nada por mencionarlo, está dando las donas al 2x1. Y pues se hace una cola de como una hora. Exacto, no tiene nada que ver con el video, pero o sea, aquí dan, como es, atienden, algunos de los locales de Mr. Donut atienden todas las 24 horas.
hemos pasado a las 3 de la mañana y están los carros haciendo... Deberíamos de ir. Sí, güey, no. De aguiñar de emoción. Imagínate una madrugada ir en la cola escuchando Dio, ahí con todo el vibe, ahí con Tito y la chata en los asientos. Qué bonito. Y unas 5 cajas de don. Oye. Guarde, no puedo agarrar una servilleta. Entonces esas donas no son de Mr. Donut, sino que son del Price Mart. Y son ricas. Y ese fue Tito también, que algo tiene. ¿Qué iba a decir antes? Bueno, punto y aparte de los comentarios inútiles, me encantan, como dijimos en el video anterior, que ninguna de las canciones se parece. O sea, yo no sé cuántas de las personas que nos están viendo alguna vez han escrito una pinche canción. Porque no es fácil. Hay quienes escriben la letra y otros ponen la música. Hay quienes hacen las dos cosas. Pero no es fácil. Y hacer un álbum, lo dijimos en el video anterior, lo vamos a hacer. Antes se hacían discos, luego CDs, pero había que sacar un disco que traía no menos de 10 canciones. Ahora los artistas sacan una canción y ya, ¿verdad? Y si pueden colaborar con y pueden hacer cosas así, lo hacen. Pero sacar un mini álbum así, 5 o 6 canciones que ninguna se parezca y todas son buenas. ¿Aplausos aquí o sea, se aplaude y se agradece. Cuando empezó la canción, lo voy a decir después porque hablé demasiado. 기억 속에서 점점 사라져가는 건 아닌지 How are you? 너는 잘 지내는지 바라던 하루인지 내게 했던 넌 너에게도 물어봐줘 난 잘 지내고 있었다고 순간의 망설임도 없이 말해주길 진심으로 바랄게 I'm fine I'm fine. Hey, maje. I'm fine. Hey. Me dejó en visto el Dio. Me dejó en visto con el coro. Como cuando así. Cabal, así me dejó. Me gusta esa parte. Está chiva. ¿Y usted sabe qué quiere decir chivo? O sea, no nos referimos a la aplicación de los Bitcoin aquí en El Salvador. Me da risa porque a veces hablamos y usamos expresiones salvadoreñas y no, nosotros estamos... Ya voy. Estamos acostumbrados a usarlas, entonces como que no nos llama la atención muchas veces. Y a veces como, güey, pero nos ve gente de México, nos ve gente de Perú, nos ve gente de Estados Unidos, de Europa. Bueno, y eso es interesante porque puede decirnos qué palabras le llaman la atención o qué se referían con eso. Bueno, o en su país como chivo se dice. Es como cool. Exacto. Como en México chido. Exactamente. Genial. Entonces, qué chida la canción, qué cool. Está súper, fíjate. Ya siendo un poquito más técnico, porque yo no soy Sean para los amigos. O sea, otra vez que además yo no puedo evitar hacer comentarios de otras cosas que me gustan. El canal de Sean. Ah, sí, cierto. Genial, yo como que Sean. Sean para los amigos, qué genial. O sea, bueno. No tengo la capacidad como para hablarte, para hablarte técnicamente de la canción, pero qué bonito es qué bonito es escuchar una canción sencilla con una guitarrita y el adorno tan bonito que lleves. ¿Ya? O sea, qué nice. Algo que me encanta de esas canciones que hemos escuchado de Envidia de la buena. Que tiene que ver con lo que acabas de decir, es que, o sea, son canciones, siento que algunas canciones, o sea, cuando decimos, por ejemplo, esta épica, siento que es porque traen un montón de sonidos que a veces te distraen, a veces, o sea, no es que esté saturada, no es que, pero sí está llena así, o sea, se siente como así, no puedo expresarme, decirme. El punto es de que este tipo de canciones, por ejemplo, como las de él, que hemos estado escuchando, o sea, no son tan pacíficas, son tan tranquilas, son tan... Súper bonitas las canciones. Son tan fáciles como de conectarse con la canción, de entenderla. Yes. Ok. Continuemos, porque ni siquiera hemos llegado a la mitad y ya es lo que hablamos.
곁에 점점 길을 잃고 밤새 헤매이다 나를 위로해 좋은 것만 보고 좋은 것만 듣고 좋은 생각으로 가득 채우길 많은 약속과 소중한 우리 꿈들이 기억 속에서 밀려 먼지만 쌓이진 않는지 How are you 너는 잘 지내는지 바라던 하루인지 내게 했던 넌 너에게도 물어봐줘 난 잘 지내고 있었다고 순간의 망설임도 없이 말해주길 진심으로 바랄게 I'm fine 혹시 아니라 해도 늦기 전에 나와 같이 해볼까 하나씩 혼자 고민하지 Ahí, no sé, ya le agregaron una guitarrita que va haciendo un acorde bien bonito es un adornito bien sencillo, pero que le agrega valor a la canción, ya la vas a escuchar. ¿Ya? 작은 소원같이 또 하나하나 둘이 How are you 너는 잘 지내는지 바라던 하루인지 내게 했던 넌 너에게도 물어봐줘 난 잘 지내고 있었다고 순간의 망설임도 없이 말해주길 진심으로 바랄게 I'm fine I'm fine I'm fine 그 한마디면 나 역시 I'm fine ¿Qué te puedo decir? Qué arreglo más bonito. Y es que imagínate esta canción si le cambiaras el ritmo. Esa canción perfectamente le puedes cambiar el ritmo y hacerla más movida, meterle más cosas, hacer un video con muchas luces y un montón de... Y le pueden dar todo el estilo de EXO, por ejemplo. Pero es bien sencilla, o sea, no sé cómo te lo explico. Es una canción que la podrían maximizar si quisieran, pero está bonita así como está. No necesita más. El tipo de canciones estas, el hecho de que sean tan como sencillas, o sea, hace que se sientan como más cercanas. O sea, es como, por ejemplo, al leer la letra, yo siento como si él me estuviera hablando directamente. La canción es súper... Es que decir sencilla no significa que sea una canción así, sino que una canción sencilla para mí es como, sí, lleva la guitarra, luego le agregaron la otra guitarra que tú dijiste, una canción muy bonita. Pero no por eso tú decís como, sí, una cancioncita. No, súper. Y eso es lo que me gusta de estas canciones que hemos estado escuchando, porque, o sea, no solo por la letra, sino por lo que tú decís que muy fácilmente le pudieron haber hecho otro ritmo mucho más movido, mucho más elaborado, mucho más claro que sí, saturado, pero siento que eso le da, el hecho, como lo han hecho, se siente como más personal. Correcto, más, muy bien más, dicho. Sí, y algo que no hemos mencionado en ninguno de los videos, no recuerdo haberlo hecho, y lo han dicho mucho en los comentarios y tienen toda la razón, es que algo que agrega mucho valor a las canciones de Dio es su voz. O sea, él es muy afinado y le da el toque necesario, o como él pensó la canción, lo está haciendo. O sea, me imagino que si él la escribió, no ignoro si él puso la música, pero él ha de haber dicho aquí va a ser suavecito como lo voy a cantar, va a ser con esta intención, va a ser... Y tiene la voz para hacerlo, o sea, la voz es bien bonita la de él. Recordemos el video de Dad, que rápido me pegó, fue un pescozón el que me dio. Otra palabra, fue un pescozón así, pero con la mano abierta y que sonó a pisto. Esa es otra palabra de aquí de Salvador, otra expresión. Entonces...
tienen razón nuestros suscriptores que nos han puesto ahí que la voz de él agrega valor y no sería lo mismo si lo hubiera cantado otra persona, efectivamente no sería lo mismo, pero agrega valor, ¿verdad? Así que qué chévere reaccionar a Kyung Suma. Por cierto, bueno, es que me estoy acordando de los comentarios y me gustó ver algunos comentarios en el video que subimos de EXO, donde está Dio con... ¿Cómo se llama el otro chavo? Baekhyun. Y entonces en ese video nos dejaron algunos comentarios que decían, ok, señor Exoel Ramírez. Me llegó porque veo que ponen atención. Cuando son videos de EXO son Exoel Ramírez. Porque para mí Exoel, cuando me dijiste... Exoel Ramírez Glamberg. O sea, el original es Exoel Ramírez, porque cuando tú me dijiste cómo se llamaba el fandom de EXO, Exoel, también me sonó a un nombre de esos que le ponen a los niños hoy en día, ¿verdad? Un nombre así, Exoel Ramírez, del maíz. Hijo de Margarito. Ahora que lo has dicho tanto, o sea, sí me suena el nombre. O sea, yo me dicen, se llama Exoel. Exoel. ¿Y cómo se llama el niño? Exoel. No sé por qué no, pues. O sea, bueno, a ver cuántos Exoel van a haber de aquí a algunos años. ¿Por qué no? Vámonos. Qué bonito. Qué bonito reaccionar a Dio. Sí. Y a EXO. O sea, EXO y Dio es arte. Ya nos despedimos con nuestro saludo y no terminamos el video. Ya el pinche video que viene. No dijimos, no nos extendamos. Sí, le dijimos, hagámoslo más fluido y es demás, no podemos dejar de hablar lo que... Pero vea, vamos. Bye.